Aida Carandel es catedrática de Literatura Española Contemporánea en la Universidad París-Nanterre y vicedecana de la Facultad de Lengua y Culturas Extranjeras. Su trabajo versa sobre la poesía española de la vanguardia y el exilio y ha publicado dos libros recientes, Le Soleil Noir du Sens, sobre el oxímoron en la poesía española de la Edad de Plata, y Lecture de Poeta en Nueva York, que todos los asistentes conocen seguro muy bien. Hoy nos va a hablar de La imagen, un mito creado. Apuntes sobre la inventio en Poeta en Nueva York. Muchísimas gracias, querida Encarna. Muchas gracias también a Andrés. He de decir que después de su conferencia, pues no puedo hacer menos que agradecerle pues todo lo que él ha hecho sobre Lorca. Es para nosotros, yo creo, para todos nosotros, un ejemplo la obra de Andrés. Y muchas gracias por todo, por citarme y debe decir que si tú has hablado de la retórica clásica, pues yo voy a seguir con un tema sobre la retórica en Poeta en Nueva York, hablando de la imagen poética. Entonces, bueno, resulta puede parecer casi superfluo dedicar algo a la imagen poética en Lorca, porque es algo que ha sido tan estudiado y tan bien estudiado, por ejemplo, por Bernard Cézet, de quien hablamos antes, a quien se deben estudios sobre el mundo imaginario de García Lorca y sobre los símbolos en García Lorca, que ha publicado en varias ocasiones en el Neolatín. También está la conferencia de Nadine Lee sobre la teoría de la escritura en Lorca, en la imagen poética de don Luis de Góngora, y, cómo no, la obra de García Posada, de la que hablaré, Interpretación de Poeta en Nueva York. Entonces, todo esto puede hacer parecer casi superfluo un estudio ahora, pero creo que, como lo ha dicho Andrés Soria Olmedo, la forma en que percibimos la retórica, las figuras, los versos, está directamente influida por el momento en que uno escribe, por la época en que uno escribe. Es decir, que el significado se configura históricamente. Y de hecho las epistemologías lingüísticas al uso han dominado durante mucho tiempo y seguirán dominando las lecturas que podamos tener de las figuras en Poeta en Nueva York. Pienso, por ejemplo, que en los años 60 y 70, que marcan el apogeo de la semántica estructural y del análisis estructural de las figuras, se produce lo que Gérard Genette ha llamado una retórica restringida, une rhétorique restreinte, a los procedimientos estilísticos de la elocutio, y eso lleva a alguien como Jean Cohen a decir en Théorie de la figure que la referencia al pensamiento del locutor siempre es lingüísticamente no pertinente y hay que eliminar definitivamente del campo de la retórica, como lo desea Bally, la clase de las figuras de pensamiento. Entonces, frente a esta visión de las cosas, bueno, yo creo que los últimos años han cambiado un poco la percepción de las figuras, gracias sobre todo a la obra de Georges Molinier, que va a diferenciar las figuras microestructurales y macroestructurales y restaurar la figura de pensamiento, y gracias también a la semántica referencial propugnada por Georges Kleiber en sus essais de sémantique référentielle. Entonces, dentro de este hilo de pensamiento que ha conducido a una revisión de la teoría de las figuras y que viene avalado por figuras como Michele Prandi en Grammaire philosophique des tropes o Nanine Charbonnel, la métaphore entre philosophie et rhétorique, pues intentamos situar el presente estudio. Otra referencia inexcusable es la de Harald Heinrich, el ilustre romanista, que pide que se pase de una semántica de la palabra a una semántica de los textos. Entonces, lo que hoy voy a hacer, y dejo este preámbulo, digamos, un poco teórico, un poco indigesto a lo mejor, sobre la imagen poética de Lorca, es a lo mejor reconstituir lo que ha significado la imagen poética, no solo no solo en su momento, sino también para el propio García Lorca. Cuando Lorca escribe sobre la imagen, está claro que sus conferencias, sus estudios, están llamados a ser analizados a su vez por sus lectores.
Por ejemplo, la teoría de que el poeta es profesor de los 5 sentidos corporales, evocada en la imagen poética de don Luis de Góngora, o bien la idea según la cual la metáfora une dos mundos antagónicos por medio de un salto ecuestre, que le da a la imaginación, son muy bien conocidas por la crítica, que siempre ha considerado que la vista rige muchas de las metáforas lorquianas, llegando a conferirles una dimensión pictórica que resalta en Poeta en Nueva York gracias a la pluralidad de lecturas que permiten los 4 dibujos y las postales que Lorca proyectó incluir en la edición del libro y cuyo paradero, en el caso de las postales, no se conoce. Entonces, esta presencia de postales y dibujos favorece una lectura interestética y Daniel Herrera Cepero ha llegado a hablar de Poeta en Nueva York como de un libro de artista. Existe, sin embargo, en Poeta en Nueva York otro tipo de imagen, una imagen puramente verbal, irreductible a las palabras, una imagen que confina con lo invisible, con lo imperceptible, porque no es otra cosa que un conjunto de significados virtuales. En Poeta en Nueva York, lo que Jacobson llamaría el eje paradigmático del lenguaje, es decir, el conjunto de términos virtualmente asociados entre sí, se sustituye al hilo del discurso, al eje sintagmático, ese hilo invisible de la frase que permite que un texto pueda ser leído e interpretado. El poeta es entonces quien sabe descubrir, y lo dice Lorca en la imagen poética de don Luis de Góngora, la belleza, quien sabe ver la belleza, quien sabe ver ciervos blancos que aparecen en los claros de los troncos. La imagen entonces para Lorca es un sustrato, la poesía debe mostrarlo, ponerlo en evidencia. Subyace la belleza bajo las apariencias, es algo que nadie ve. Atiende el poeta, como en el Niño Stanton, a las palabras celestiales que duermen en los troncos, en nubes, en tortugas. Escribe a continuación Lorca: no le asombran en su paisaje mental las imágenes coloreadas ni las brillantes en demasía. Él caza la que casi nadie ve porque la encuentra sin relaciones, imagen blanca y rezagada que anima sus momentos poemáticos insospechados. Entonces, para entender en qué contexto se desenvuelve el pensamiento de Lorca y a qué se refiere su concepto de imagen, es necesario hacer un breve paréntesis para situar a la imagen en la encrucijada de los años 1910 a 1920, es decir, los años de formación de García Lorca como poeta. Por ejemplo, cuando se lee un libro de retórica al uso en la enseñanza secundaria, como puede ser El arte de retórica y poética de Sparis Inca de 1912, que debe mucho a retóricas de uso escolar del 19, que se presentan como repertorios de figuras, aparece un apartado de 2 páginas dedicado a la imagen, de las imágenes. Cosa de por sí notable, porque brillan por su ausencia estas referencias en retóricas anteriores, donde en cambio sí está presente el símil como una figura intermediaria entre la comparación y la metáfora, relativamente cercana de lo que Harald Weinreich entiende más adelante en lenguaje en textos como similitudo breve. La definición de Sparis Inca recoge la imagen como ornatus de la retórica clásica, es decir, como ornamento destinado a embellecer un texto. Y dice así: imagen es la expresión de una idea abstracta por medio de una forma sensible. La imagen es como el vestido de la idea, cuyo objeto hace sensible si no lo es, o más visible si no lo es bastante. Esto exige, por una parte, verdad y gran claridad, y por otra admite novedad, riqueza, belleza, brillo, grandiosidad y energía. En muchos aspectos, el pensamiento de Lorca en la imagen poética de don Luis de Góngora coincide con esta visión de alguna forma pre-vanguardista de la metáfora como ornatus, es decir, como ornamento. Por ejemplo, Lorca explica que Góngora en sus soledades elige su narración y la cubre de metáforas. Habla también de la narración, dice también, la narración es como un esqueleto del poema envuelto en la carne magnífica de las imágenes. Resalta su concepto decorativo de la poesía
al que añade la noción de vida diciendo: para que una metáfora tenga vida necesita dos condiciones esenciales, forma y radio de acción. Entonces, este concepto de la imagen de Lorca se vuelve hacia una retórica en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, que Lorca no se limita al campo de la elocutio, a un inventario de figuras estilísticas a las que considera como hijas de la imaginación. Dice, por ejemplo, que la metáfora es la hija legítima de la imaginación, sino que es algo más amplio. Se vuelve hacia la expresividad lírica en su mayor generalidad y se diferencia del arte de la palabra centrada en su propio mensaje y de alguna forma autotélica, que va ganando prestigio a lo largo de los años 20, después del giro lingüístico que ya venía anunciado por la obra de Mallarmé y que va a centrar la atención de los teóricos vanguardistas en la palabra como expresión diminuta, microscópica de la estética. Se va a materializar la idea de una poesía independiente que cobra vida, por ejemplo, en Posibilidades creacionistas de Gerardo Diego, donde Diego defiende la liberación de la imagen. El creador de imágenes no hace ya prosa disfrazada, no describe, construye, no evoca, sugiere. Su obra apartada va aspirando a la propia independencia, a la finalidad en sí misma. Y concluye Diego: la imagen debe aspirar a su definitiva liberación, a su plenitud en el último grado. Entonces, el concepto de retórica y poética en el que se desenvuelve Lorca se encuentra en una encrucijada entre dos visiones, una prevanguardista de la retórica en el sentido más amplio y otra vanguardista de la imagen. Quisiera ver ahora cómo esta retórica lorquiana, que no se reduce a la elocutio, incorpora otro campo de la retórica, otra parte de la retórica, que es la inventio, entendida como repertorio de ideas, temáticas, nociones, lugares comunes accesibles a la poesía. Como es sabido, la inventio designa el hecho de encontrar, de hallar. En la retórica clásica se refiere también a las pasiones que permiten conmover al lector y al auditorio. Y supone que la literatura es un mundo construido, es algo que no casa del todo con la visión fragmentaria del mundo de las vanguardias, pero sí tiene que ver con el concepto de imagen como sustrato defendido por García Lorca. Escribe, por ejemplo, el poeta en su conferencia lo siguiente: para mí, la imaginación es sinónima de aptitud para el descubrimiento. Imaginar es descubrir, llevar nuestro foco de luz a la penumbra de la vida donde existen todas las infinitas posibilidades, formas y números. No creo en la creación, sino en el descubrimiento. Más adelante dice: la imaginación es un aparato espiritual, un explorador luminoso del mundo que descubre. Existe, sí, para Lorca, un sentido subyacente. El papel de la poesía va a constituir entonces en transformar, metamorfosear los objetos para darles una textura lírica. Es decir, que la aprehensión del mundo urbano en Poeta en Nueva York, por ejemplo, no se lleva a cabo directamente, sino que se retrotrae al mundo de lo conocido, se desescribe, se arrebata la apariencia de las cosas para transformarlas. Al igual que Góngora, según Lorca, Lorca lleva a la cámara oscura de su mente lo que presencia para transformarlo y darle cuerpo de sangre y sangre de poesía. Es decir, que la imaginación lorquiana, la imaginación como forma de descubrimiento, es el corolario de la retórica. Imagen igual imaginación. Esto es algo a lo que no accede una retórica restringida. El mundo informe de lo real, desprovisto de poesía, se transforma y gana cartas de naturaleza líricas. El concepto de antipoético, que aparece repetidamente en la conferencia recital sobre Poeta en Nueva York,
acerca del mundo de Wall Street, en la conferencia sobre Romancero Gitano, acerca del mundo del romance, acerca de la Guardia Civil. Es precisamente lo que busca Lorca para transformarlo. A través de lo antipoético puede intuirse para Lorca la verdadera renovación de la lírica, y el esfuerzo de Poeta en Nueva York va a ser el renovar los temas, el renovar la inventio. Y allí es donde conferencias como las que vamos a oír, dedicadas al humanismo socialista o dedicadas al pensamiento político de Poeta en Nueva York, tienen todo su papel dentro de la retórica amplia, tal y como la abarca García Lorca. De hecho, la crítica y especialmente los traductores de Poeta en Nueva York al inglés, en el dossier temático que publicó la Fundación, que publicó la revista, el boletín de la Fundación García Lorca ya en 1991, estudian el léxico en García Lorca. La renovación viene de las palabras, de los temas, del léxico realmente. Esto es algo que ha sido demostrado desde las concordancias hechas por Alice Pauling en 1966 y tiene que ver con la inventio, con las nuevas aspiraciones políticas y poéticas representadas por García Lorca. Le da derecho, es decir, que no son estas cuestiones políticas algo extemporáneo, sino que se incluyen dentro de la renovación propiciada por la obra, que viene a aportar su presencia al debate sobre la poesía pura, en el que también intervino, por ejemplo, un Pablo Neruda. Entonces, este mundo imaginario de Lorca es lo que se constituye mediante una serie de tropos, de figuras estilísticas que han sido muy estudiadas, muy debatidas por la crítica, y voy a repasar aquí algunos de los estudios que se han hecho sobre García Lorca, por lo menos de los más importantes, apuntando que la imagen en Lorca no opera solo en el campo de las microestructuras. La imagen de Lorca es macroestructural y me refiero aquí a la terminología empleada por Georges Molinier en sus estudios sobre estilística, donde considera que las figuras microestructurales se advierten inmediatamente y se interpretan dentro de un microcontexto, son necesariamente identificables para una aceptabilidad semántica del enunciado y corresponden a elementos formales precisos. En cambio, las figuras macroestructurales son lo que Molinier entiende como figuras de pensamiento, se interpretan en función de un macrocontexto, no se advierten automáticamente en el enunciado, es decir, que no son imprescindibles para hacer que el enunciado sea aceptable y no se pueden aislar según unos elementos formales precisos. Entonces, para preparar esta conferencia, me dediqué a hacer un inventario de figuras estilísticas. Entonces, escogí una serie de figuras especialmente presentes en Poeta en Nueva York, fui estudiándola en función de algunos poemas y no saqué gran cosa en claro. No saqué gran cosa en claro porque, lógicamente, existen figuras microestructurales y son, por supuesto, importantes en Poeta en Nueva York, no lo vamos a negar. Luego veremos cómo Miguel García Posada estudió y clasificó esas figuras. Pero lo más notable posiblemente de Poeta en Nueva York es la habilidad, la forma en que estos textos, mediante figuras macroestructurales, van a tejer un hilo de significados que, un poco como sucede en La monja gitana, con el bordado que hace la monja y los caballistas que aparecen en él, nos introducen dentro de una serie de paradigmas y de sentidos y de capas, de estratos de sentido que aparecen en todo Poeta en Nueva York y que en muchos casos corresponden a un recurso fundamental ya señalado por Martínez Nadal en 1955 en un precioso estudio sobre Poeta en Nueva York que fue traducido en 1958. Aquí lo tienen, esta edición un poco estropeada, pero de este precioso estudio de Rafael Martínez Nadal. Rafael Martínez Nadal dice lo siguiente:
El estilo de todo el libro se caracteriza por una violenta metagoge que, unida a la enumeración caótica, a una sensación constante de alucinación, transmite la idea de que el mundo está en incesante tumulto regido por una permanente metamorfosis. Entonces, la figura central sería para Martínez Nadal la metagoge. La metagoge es una figura de pensamiento que consiste en aplicar a seres inanimados voces significativas de acciones, cualidades o sentimientos propios de los seres animados. Entonces, ¿cómo estudiar la metagoge? Si tomo el ejemplo, por ejemplo, de El Rey de Harlem o de Danza de la Muerte, podría haber elegido muchos otros textos de Poeta en Nueva York donde se advierte. Leo algunos ejemplos. Escarabajos borrachos de anís. Las rosas huían por los filos. Rojos oprimidos. Violencia granate sordomuda. Montañas del oso. Las pinzas y las retamas de la celeste luna de Cáncer. Sangre que busca, sangre que mira. Insomnio de los lavabos. Tuétano del bosque. Falsa tristeza de guante, viento escupe, se clava en los hombros, hechos una piña zumbadora. Y en Danza de la Muerte, la gran reunión de los animales muertos, alegría del hipopótamo, marchita soledad, el mascarón danzaba, ímpetu, ya puede cantar desnuda, el cielo tendrá que oír, enjambres de ventanas acribillan, dulces vacas, el miedo, los muertos están embebidos devorando, el sol que se desliza, el sol que destruye, tatuado, muge la sombra vegetal de vuestro rey, cicutas, cardos y ortigas turben. Entonces, todas estas imágenes que son metagoges forman parte de una metagoge global del texto, es decir, que la metagoge interviene a la vez en un campo microestructural y también en un campo macroestructural. Y allí es donde nos encontramos con uno de los temas también muy debatidos, que es la presencia del símbolo en Poeta en Nueva York. El símbolo ha sido en muchas ocasiones señalado para estudiar el mundo lorquiano. El símbolo ha sido objeto de libros como, por ejemplo, El símbolo y simbología en Federico García Lorca, de Manuel Antonio Arango, también de 2 libros de Javier Salazar Rincón y, como no, del libro de García Posada, sobre el que voy a volver brevemente. En el libro de García Posada, bueno, mucho más brevemente de lo que merecería, este libro, que de todos los trabajos dedicados a la metáfora de Poeta en Nueva York es el más importante y además uno de los pioneros, ya que es un libro de 1980. Entonces, la mitad de interpretación de Poeta en Nueva York, aproximadamente 150 de las 300 páginas, están dedicadas a los símbolos y a las metáforas de la obra. Algunos aspectos, como la división de Poeta en Nueva York y Tierra y Luna, no son ya vigentes desde la edición de Andrew Anderson de Poeta en Nueva York, que tienen ustedes en el programa. Pero otras muchas cosas resultan sumamente interesantes. Primero, García Posada rechaza un concepto unívoco del símbolo, que según él es excesivamente frecuente en la crítica lorquiana porque a menudo se atribuyen valores determinados a figuras como la luna, por ejemplo. No habría nada peor, no habría nada más sistemático y más destructor del sentido en Lorca que decir que el color verde quiere decir esto, la luna quiere decir esto, los cocodrilos quieren decir lo siguiente. Por ello, un repertorio que sería un diccionario de estos símbolos sería excesivamente reductor. Entonces, García Posada comparte en este punto el criterio de Piero Menarini, de Marie Lafranc y de Christian de Pape, y también advierte algo que considera como un error en la aproximación de Fleiss, de quien por otra parte habla con mucha estima al considerarlo como el gran rehabilitador del libro. Afirma Fleiss que las metáforas escasean en Poeta en Nueva York. Escribe: las imágenes metafóricas son escasísimas. Parece imposible que en todo un libro de poesía no podamos encontrar más que aproximadamente una treintena de metáforas. El resto es símbolo, simple o bisémico. Entonces, el debate depende del significado que se le da a símbolo y metáfora, y tiene también una complicación debida a la discusión sobre la existencia del influjo surrealista, porque el hecho de hablar de metáforas incoherentes, como lo hace Concha Zardoya, ha acreditado la hipótesis de un influjo surrealista. García Posada explaya entonces el universo simbólico de Lorca, recogiendo y siguiendo
una definición de Dámaso Alonso que es la siguiente. La imagen símbolo se implanta en medio de la construcción con cierta autonomía, irradiando sugerencias poéticas. Entonces, la reflexión sobre el mundo metafórico de Lorca nos va a conducir a estudiar las metáforas y las imágenes a diferentes niveles. El nivel microestructural, en el cual se dilucidará la metáfora, y un nivel macro, que es al que me encamino, en el cual va a ser importante no solo el estudio de una metáfora, sino el estudio de la relación de las metáforas entre sí, del entramado metafórico, su aptitud a configurarse como un significado segundo al que Lorca, y ahí llego, da el nombre de mito. Lorca habla de mito cuando dice, en la imagen poética de don Luis de Góngora, que la imagen es a veces un mito creado. Entonces, no me detengo, por falta de tiempo, en la tipología de García Posada, que incluye categorías como la metáfora atributiva, la de genitivo, la posicional, con una serie de criterios sintácticos, y otras categorías como la metáfora pura, que se refiere más bien a la metáfora en absentia, y salto al estudio de la imagen verbal entendida en su relación con el mito. Es decir, que si la imagen entendida en su relación con el mito nos hace imprescindible pasar de lo que sería la imagen como ingrediente a la imagen como forma de remitir a una explicación global que no aparece como tal en el texto, pero que está allí como tela de fondo de ese texto. Y todo eso Lorca lo hace, y en ese sentido la aproximación de Lorca es muy calderoniana, lo hace de tal forma que existe el texto y existe algo que está de alguna forma por encima del texto. Pero a diferencia de Calderón, Lorca no lo hace desde un punto de vista religioso, trascendental o alegórico. Es decir, que el mundo lorquiano, el universo imaginario lorquiano, como lo diría Bernard Cézet, es un universo que fabrica para sí mismo su propia trascendencia. Entonces, esto se plasma en el uso de los mitos en la obra de García Lorca. Lorca utiliza, entre otras, hace muchas referencias, como no, a la teogonía de Hesíodo, a las metamorfosis de Ovidio, a la leyenda dorada, y, como no, va a fraguar también sus propios mitos. Es decir, que gracias a este mundo imaginario que teje García Lorca, se crean figuras míticas como pueden ser el rey de Harlem, como puede ser la aurora, como pueden ser tantas criaturas que pueblan poeta en Nueva York. También hay mito creado, por ejemplo, en Vaca, en el niño Stanton, son mitos creados. Entonces, esta teorización, esta forma de entender la escritura como mito, apunta ya en homenaje a Soto de Rojas. En homenaje a Soto de Rojas, Lorca contrapone el mito de Jasón y de Acteón, que describe en su comentario a la tercera mansión de Soto de Rojas. En la descripción del primero aparece lo que Lorca llama el secreto anhelo de aventura, pero la descripción del segundo mito, el de Acteón, es el destino triste de un príncipe transformado por Diana en ciervo que huye hasta caer devorado por sus propios perros. Esta transformación de Acteón en ciervo y esta referencia a la huida, a la evasión que aparece en las inmensas escaleras y en todo el mundo de escalas que hay en Poeta en Nueva York, nos remite, cómo no, a la huida del yo poético y a la poesía evadida del mejor Lorca, tal y como ha sido teorizada en Imaginación, Inspiración y Evasión. Es decir, que
la figura de Acteón aparece en todos los rostros devorados de Poeta en Nueva York. Aparece en las imágenes de huida que se entrecruzan en El Rey de Harlem, Danza de la Muerte, Nocturno del Hueco y Luna y Panorama de los Insectos. Diana, por ejemplo, aparece así en Fábula y Rueda de los Tres Amigos. Diana es dura, pero a veces tiene los pechos nublados. Puede la piedra blanca latir en la sangre del ciervo y el ciervo puede soñar por los ojos de un caballo. El mito del ciervo, herido, devorado por su propia jauría, vuelve con variaciones en Nocturno del Hueco, donde los perros equivocados son los protagonistas y los compañeros de una luna sangrienta. En La dura barraca, donde la luna prisionera devora a un marinero delante de los niños. Acteón es una metáfora fundadora de la figura del poeta, entendido como un ser que sufre, que muere por querer mirar de demasiado cerca la luna. Otra figura que se impone en Poeta en Nueva York, otro mito que no es un mito creado, sino un mito con el que dialoga Lorca y que tiene mucho que ver con la inmensa metagoge de Poeta en Nueva York, es el mito de Orfeo. Orfeo está vinculado con la naturaleza, aparece en filigrana en El niño Stanton, donde el poema encomienda dos misiones a Stanton y al poeta en un final de dimensión claramente metapoética. Stanton, él es el intérprete de la naturaleza, la figura mediadora entre la vida y la muerte, quien ha acompañado hasta el agua oscura al yo poético, como si se tratara de la laguna Estigia. Stanton, vete al bosque con tus arpas judías, vete para aprender celestiales palabras que duermen en los troncos, en nubes, en tortugas, en los perros dormidos, en el plomo, en el viento, en lirios que no duermen, en aguas que no copian, para que aprendas, hijo, lo que tu pueblo olvida. Recuerden que Orfeo aprende su música de Apolo y es capaz de conmover a los hombres, a los seres animados, pero también a los ríos y a las rocas. Su lira es regalada por Hermes, está hecha con el caparazón de una tortuga. Orfeo es entonces una figura de poeta en Nueva York en la que vibra el diálogo entre el mundo animado y el mundo inanimado, que es también el diálogo entre la vida y la muerte. La misión del poeta, que es traer no ya a Eurídice, sino a Orfeo de entre los muertos, aparece en los últimos versos del niño Stanton. Tus 10 años serán las hojas que vuelan en los trajes de los muertos, 10 rosas de azufre débil en el hombro de mi madrugada. Y yo, Stanton, yo solo en el olvido, con tus caras marchitas sobre mi boca, iré penetrando a voces las verdes estatuas de la malaria. Entonces no sé si en Poeta en Nueva York la muerte es la metáfora de la imagen poética o la imagen poética la metáfora de la muerte. Sí puede decirse que Stanton, al igual que la niña ahogada en el pozo, permanecen inmóviles dentro del recuerdo, fijados en un destino que no se puede cambiar, mientras que irrumpe la muerte con sus manecitas de musgo o con el rostro del vivísimo cáncer que quiere acostarse con Stanton, porque la vida es una muerte continua, la vida es una agonía y la poesía es el relato de ese morir, como lo afirma también María Zambrano en un artículo imprescindible para comprender Poeta en Nueva York, dedicado a infancia y muerte y recogido en 13 de nieve. Entonces, Stanton, figura órfica, traslada del mundo de los vivos la muerte y la universalidad de la muerte que aparece en esas flores de terror de la agonía va a culminar en las 10 rosas de azufre débil en el hombro de mi madrugada, en la boca encima de la cual están las 10 caras marchitas de Stanton. Y es que esas 10 rosas, que son 10 años, avicinan a Stanton
a las destrucciones operadas por Saturno a lo largo de Poeta en Nueva York, donde Saturno detiene a los trenes y devora a sus hijos, el tiempo devora hasta el recuerdo de lo que fue. La metáfora de la infancia cristaliza en el recuerdo de Stanton como emblema de la lírica, que desaparecerá si desaparece el recuerdo. Por ello, la voz debe hacer permanecer las caras marchitas. El perfume que exhalan las 10 rosas de azufre se evapora en el aire, 10 rosas de azufre, débil con su perfume de muerte. La rosa es débil. El yo lírico tiene como misión recordar estas rosas. En esta preciosa imagen que no se puede identificar en el niño Stanton con un inventario de figuras, con una metáfora, una sinécdote o una metonimia. Es una imagen que se impone a lo largo de la lectura de todo el poema, es una imagen poema. En el niño Stanton, la poesía, la muerte, la imagen tienen en común la relación con la memoria, sabedora de la identidad de las cosas, fuerza del espíritu y potencia del alma. Muchas gracias.